Código Nacional de Procedimientos Penales y una vez formulada la imputación por parte de la Fiscalía, se le concede el uso de la voz al hoy imputado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, se le hace saber del derecho constitucional establecido en el artículo 20, fracción B, apartado B, fracción 2, en relación con el artículo 113, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales indican que no tiene que hacer declaración alguna si así no lo desea, sin que ello provoque algún indicio en su contra, por lo que le exhorto a que consulte con su defensor si va a rendir su declaración. No, señoría. Asimismo, se le informa que puede acogerse al término constitucional de 72 horas para que ofrezca pruebas que desvirtúen la imputación realizada por la Fiscalía en su contra, o si usted lo desea, en esta misma diligencia se puede resolver sobre su situación jurídica. En esta misma audiencia. Bien, habiendo escuchado lo imputado, se concede el uso de la voz a la Fiscalía para que manifieste lo que a su derecho convenga. Solicito permiso para desplazarme por la sala, su señoría. Usted lo tiene, licenciado. Su señoría, solicita usted la vinculación al proceso del señor Sebastián Serrat Santa Ana, con fundamento en los artículos 313, 315 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el delito de homicidio culposo ilícito previsto en los artículos del 302 al 304, con relación al 60, todos del Código Penal Federal, en agravio y perjuicio de quien en vida se llamara Javier Carrasco González. Lo anterior, por los hechos ocurridos el día 12 de julio del año 2014 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, cuyos antecedentes obran en la carpeta de investigación 315/2014, cuando el señor Sebastián navegaba un barco del tipo de pesca deportiva en el mar y playa de la ciudad con 3 turistas a bordo. El señor Luis Carrasco González, hoy occiso, su esposa, la señora María de Jesús Parra González, como ofendida, y un amigo de la familia, el señor Manuel Javier Sánchez Caloca. El día de relajación se llevó a cabo con tranquilidad. Los turistas estuvieron comiendo, pescando e ingiriendo bebidas alcohólicas, hasta el momento de regresar al puerto para desembarcar, cuando el señor Luis le pidió al señor Sebastián que regresara o que fuera costeando, ya que era una petición y deseada de su esposa para poder ver el paisaje un poco más de cerca. El señor Sebastián no aceptó realizar dicho reconocimiento, dicho costeo, ya que es de su conocimiento de que costear requiere especial cuidado. Pero, ¿qué es costear? Costear es navegar cerca de la costa y paralelamente a ella, siguiendo sus sinuosidades y huyendo de sus peligros. Esto según la Real Academia Española. Pero al final, el señor Sebastián decidió costear debido a la insistencia del señor Luis, sin conocimiento del arte de la navegación y además por no entender el riesgo y peligro latente, ya que estaba bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Pero finalmente, pues, al momento de costear, todo se llevaba a cabo con relajación y estaban observando el paisaje estos pasajeros mientras costeaban, cuando de manera repentina y sorpresivamente se sintió un fuerte y violento golpe, lo cual llevó a aventar fuera de la embarcación al señor Luis y Manuel. La señora María, al darse cuenta de lo ocurrido, pidió ayuda al señor Sebastián para que rescatara a su esposo y amigo, ayuda que le fue negada por parte del capitán aquí presente, concretándose a decir, el hoy imputado, no hay nada que hacer, como la manifestó la señora María de Jesús Parra González al ser entrevistada. Al mismo tiempo, intentara también emprender la huida, la cual fue impedida esa huida gracias al arribo de una embarcación de la Capitanía de Puerto para dar auxilio a todos, incluyendo el amigo de la familia, el señor Manuel, que había caído al agua y quien no recibió ayuda por parte del señor Sebastián. De igual forma, cabe destacar que en la caída el señor Luis se golpeó en la cabeza, lo que trágica y tristemente ocasionara su muerte, como se advierte en el dictamen de necropsia emitido por el doctor Miguel Ángel Moreno Villalobos. Todo esto motivado por la conducta del capitán.
encontrando sustento en lo conducente por esta Fiscalía en todo y cada uno de los antecedentes que conforman la carpeta de investigación, algunos ya mencionados, así también como el informe de la agente de la policía Rosalía Ruiz Gómez, la cual manifiesta que encontró a un joven muy nervioso y retenido por el personal de la capitanía. Nervios por haber actuado con irresponsabilidad, negligencia, culpa consciente porque el peligro pudo ser evitado y no lo hizo. Su experiencia empírica y científica como capitán en el transporte, óigase bien, de pasajeros, y entendiendo que costear siempre es peligroso, y sumando además las tormentas que ocurrieron la semana previa a los hechos, dato confirmado en el acta de entrevista realizada al capitán de puerto, el señor Manuel González Álvarez. Y como en guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado, el capitán, por haber violado el deber de cuidado que su rango y cargo le exige, provocó que por su actuación, corrijo señoría, la muerte del señor Luis Carrasco, por lo que esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso. Es todo, su señoría. Habiendo escuchado lo manifestado por la Fiscalía, se le concede el uso de la voz a la defensa para que manifieste lo que a lo que el derecho de su defenso convenga. Señora, le pido permiso para desplazar mensaje. Lo tiene, licenciado. Con fundamento en el numeral 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría solicita a usted dando vinculación a proceso de mi defenso o imputado. Atendiendo lo dispuesto por el artículo 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa objeta la vinculación a proceso que realiza la Fiscalía en contra de mi defenso o imputado, por la probable participación en el delito de homicidio culposo, de acuerdo al artículo 303, fracción tercera del Código Penal Federal, se requiere que sean dos peritos que determinen la causa de la muerte, mismos que no obran en los antecedentes de la carpeta de investigación. Pues contrario a lo manifestado por el fiscal, mi representado, el señor Serrat Santana, se comportó y actuó con las precauciones que al caso merecía y con relación a los hechos sucedidos el día 12 de julio del 2014, mientras se encontraban a bordo de la embarcación Lupita Amur, fecha en que se les dio servicios a unas amistades de su jefe, siendo una pareja y un amigo de ellos, personas sobre las cuales su jefe, el señor Marcos Pérez Ledesma, le había ordenado que eran amistades de su confianza y con las cuales tenía negocios muy importantes, y que debía tener con esto una atención esmerada y complacerlos en todo lo que fuera solicitado. Lo que así hizo hasta el momento de regresar, aproximadamente a las 18 horas, pidiendo el hoyo occiso al señor Luis Javier Carrasco González, al imputado, que se acercara al puerto costeando, ya que ese era un deseo de su esposa. Petición que no fue aceptada por mi defenso, causando con esto una molestia al señor Carrasco, que con una actitud prepotente y necia, sabedor de las órdenes dadas por su jefe a mi representado, lo amenazó arrogante e intimidatoriamente varias veces, que daría la queja al señor Marcos Pérez Ledesma por no acceder a su petición, y como reza el refrán, donde manda el capitán, no gobierna marinero. Debido a esta situación, el señor Serrat Santana no tuvo otra opción más que realizar el recorrido por temor fundado a perder su trabajo, ya que este es el único sustento para su familia, toda vez que su esposa e hijo dependen económicamente del imputado. Por tal razón, el señor Serrat Santana fue acercándose con el cuidado debido a la costa, siendo aproximadamente las 18:10 horas del día 12 de julio del 2014, tomando las precauciones debidas, como lo fue revisar la carta náutica y el plotter, mismos que no advertían peligro en la zona, cuando sorpresivamente la embarcación encalló sin que nada indicara que hubiera algún problema. Igualmente, la solicitud de vinculación a proceso que realiza la Fiscalía, en el sentido de que hubo omisión de auxilio por parte de mi defenso para con el occiso al señor Carrasco, resulta una apreciación subjetiva por parte de la Fiscalía, ya que es muy importante señalar que debido al golpe que sufrió la embarcación, se empezó a derramar el diésel y percatándose el señor Serrat Santana de la presencia de humo, por lo que procedió de inmediato y se apresuró a sacar la lancha de emergencias y así poner a salvo la vida e integridad física, tanto de la señora María de Jesús Parra González y del señor Manuel Javier Sánchez Caloca. Sin que mi defenso intentara huir, tal como lo afirma la Fiscalía,
Por el contrario, mi defensa en todo momento cooperó con las autoridades, tal como lo señala el informe de policía Rosalía Ruiz Gómez y el capitán de puerto Manuel González Álvarez. Como se advierte en los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, situaciones que no fueron consideradas por la Fiscalía y que esta defensa hace valer a favor de mi representado. Ya que al contrario a lo manifestado por la Fiscalía de los antecedentes de la investigación, se advierte que opera a favor de mi defenso la excluyente del delito, haber actuado en cumplimiento y en acato al ordenado por su jefe, el señor Pérez Ledesma, y es por ello que solicito la no vinculación a proceso de mi defensa, por no reunirse a los requisitos previstos por los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenando en consecuencia su libertad inmediata. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta fiscalía solicita el uso de la voz. ¿Lo tiene fiscalía? Su señoría, esta fiscalía advierte que no se ha impuesto medida cautelar alguna, por lo que con fundamento los artículos 153, 154 y demás relativos al Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos la imposición de medidas cautelares. Una vez escuchado lo manifestado por la Fiscalía, procederemos a dar trámite a lo solicitado por el agente del Ministerio Público. Fiscalía tiene uso de la voz. Su señoría, permiso para desplazarme en sala. Lo tiene. Muchas gracias. De conformidad con el capítulo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos hace referencia precisamente a las medidas cautelares, y en base al contenido de la carpeta de investigación, del cual se pueden advertir varios indicios que señalan la probable participación en la comisión del delito de homicidio culposo del señor Sebastián Serrat Santana, aquí presente. Procedo a solicitar las medidas cautelares que esta Fiscalía considera convenientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como para garantizar la seguridad de la ofendida, la señora María de Jesús Parra González, como de las personas que pudieran salir afectadas a consecuencia de la conducta realizada por el señor Serrat. Primero, la presentación cada 8 días ante su señoría o ante cualquier autoridad que usted designe, toda vez que esta Fiscalía tiene el temor fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, ya que en la cédula de entrevista de la ofendida María de Jesús Parra González se puede mencionar ampliamente que el señor trataba de huir. Por lo anteriormente señalado y de acuerdo a los hechos que obran en la carpeta de investigación, esta Fiscalía cree conveniente además imponer la prohibición de salir de la ciudad sin previa autorización de la autoridad, de conformidad con la fracción quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, su señoría, esta Fiscalía cree conveniente además la imposición de la fracción 11ª del artículo mencionado previamente, correspondiente a la suspensión temporal del ejercicio de su actividad laboral en atención a lo previsto en el artículo 60 del Código Penal Federal en su fracción segunda, el cual nos habla del deber de cuidado que por la naturaleza de su oficio o profesión le exigían y que evidentemente el señor Serrat aquí presente incumplió de una manera consciente y determinada, y que a consecuencia de eso estamos en esta presente audiencia. Y para concluir, cabe señalar que para este caso aplica el principio de que siempre debe prevalecer el interés colectivo sobre el interés particular. Es cuanto, su señoría. Se le concede el uso de la voz a la defensa. Gracias, su señoría. Permiso para desplazarme en sala. ¿Usted lo tiene? Esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por la fiscal, toda vez que el señor Sebastián, tal como se establece en el informe del agente de policía Rosalía Ruiz y en entrevista al capitán de puerto Manuel González, no hubo intento de fuga, sino al contrario, permaneció en el lugar de los hechos y accedió a acompañarnos voluntariamente. Y a prueba de ello es que se encuentra aquí presente en la sala. Además de ser una persona que ha mostrado en todo tiempo buena conducta, no cuenta con antecedentes penales y no es afecta a ninguna sustancia tóxica. Por lo anterior es que esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por la fiscal, por considerar que son excesivas, como lo es tener que estar solicitando autorización para salir de la ciudad, toda vez que su familia vive en boca del río Veracruz desde hace 12 años, que se encuentra a pocas horas de esta ciudad y es necesario tanto para mi defensa como para su familia estar en contacto. Además de que por cuestiones laborales es necesario estarse trasladando de un lugar a otro, por lo que el estar solicitando autorización constantemente lo limitaría en sus labores. Cabe señalar que el señor Sebastián se encuentra en este lugar
por cuestiones laborales y económicas, ya que en Veracruz no hay trabajo. Con respecto a la suspensión temporal de su profesión, esta defensa considera igualmente que es una medida muy drástica, debido a que el señor Sebastián, así como su esposa e hijos, dependen económicamente de su labor como capitán, labor que ha ejercido por más de 6 años, en la que no ha habido queja alguna ni accidente. Cabe señalar que su experiencia, conocimiento y práctica laboral es en el área náutica, por lo que sería muy difícil para él conseguir trabajo en otra área laboral. Debiendo considerar, su señoría, que, como se menciona en la opinión de medidas cautelares del Estado de Tamaulipas, el delito de homicidio culposo no está catalogado como grave y son muy bajos los riesgos que el señor Sebastián presenta. Por lo que esta defensa considera que bastaría con que el señor se presente ante esta autoridad o ante la autoridad que usted designe cada 15 días para firmar, y así no se le presente obstáculo en el desempeño de su trabajo. En mérito a lo anterior, se solicita a usted, señor juez, tenga bien imponer la medida cautelar que más le favorezca a mi defensa. Es cuanto, su señoría. Habiendo escuchado a las partes y resuelto lo conducente, se da por concluida la presente audiencia.